Comenzamos entonces y en el día de hoy vamos a tratar el tercer punto sobre el infierno. Y vamos a ver lo que la Biblia no dice del infierno. Y vamos a comenzar en el día de hoy que Dios es un Dios vengativo. La venganza es del Señor. Pero no es un vengativo de unos días, es un vengativo eterno. Porque el que no haya cumplido con sus leyes o con lo que Él dijo, resulta y acontece que usted va a ser eternamente torturado en un lago de fuego, donde se le van a quemar de todo, donde le van a salir por los ojos la llama, los ojos le van a brotar, y tiene unos demonios, hijos de su máquina, ¿verdad? Con unos látigos y en la punta algo de metal para herirlo todo el tiempo. Entonces, ¿lo dice eso la Biblia? En ninguna parte dice eso. Porque Dios no es un Dios vengativo. Pero ellos nos lo presentan como el Dios vengativo. ¿Sabes por qué tú te van a pasar eso? Porque tú no hiciste lo que Dios dijo que tenías que hacer. Pero hay cosas que dentro de mi cabeza, como un ser pensante, como un ser que soy a imagen de Dios, que soy a la imagen de Él, no entiendo. Como Él dice en el libro de Mateo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces esos niños que le viene el reino de los cielos, no se preocupe que más adelante yo los voy a torturar. Más adelante los voy a mandar para el infierno. ¿Usted cree que eso tiene coherencia en Dios? Jamás va a tener coherencia en Dios. Él dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cuando vayan al infierno no importa, ahí se van a quemar, pero ahorita los hago descansar. No hay sentido. Yo creo que el infierno existe, pero no para el ser humano. Yo creo que el infierno fue hecho para gente que es eterna y que vive aquí en la tierra como seres inmundos, como seres que tienen el control de esta tierra. Y esos van a ir al lago de fuego porque tienen que quemar. En cambio, las personas que ya hayan pasado más de 100 años de muerto, pero como no conocieron a Cristo, entonces resulta y acontece que ellos van al infierno. Entonces, no podemos nosotros, usted, porque le van a sacar 250 versículos, porque ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni ninguna cosa de esa rara podrá entrar al reino de Dios, pero en ningún momento dice que no es salvo. Una cosa es el reino y otra cosa es salvación. Jesús vino aquí y tuvo 40 días y 40 noches. Dice el libro de los Hechos. Pero Él no habló de salvación. Él no habló de infierno. ¿De qué habló? Del reino. Enseñó cómo es el reino. Y Pablo establece que el reino no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que clarificar en nuestra vida. ¿Y sabe quién es que el mejor, cómo le diría, el mejor que te puede decir de esas cosas? El Espíritu Santo. Porque el mismo Pedro dijo, llegará el momento que no tendréis necesidad de maestro, porque Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que un Dios tan amoroso, que un Dios que se dice que es todo amor, por 4, 5, 6 versículos que están en la Escritura, yo tenga que quitar el amor de Dios para poner Él es fuego consumidor y Él es vengativo? Perdóname si tú crees en ese Dios, pero ese no es mi Dios. Y el mismo Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Judas que se reía de ellos. No se reía de ellos, porque ellos le dijeron, Señor, ¿por qué te estás riendo de nosotros? No de ustedes, sino me estoy riendo del Dios en el que creen. Porque ni siquiera tenían la idea de lo que es Dios.
del amor de Dios, de lo que Dios nos ama, de lo que Dios entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo para que en Él creyere no se pierda, ¿verdad? No se pierda ¿de dónde? Él entregó a su Hijo con un fin y un propósito muy espectacular, que es que todos tuviésemos vida eterna en abundancia. Entonces, si esto es así, ¿cómo yo voy a creer en ese Dios que es vengativo? Que la Biblia no dice que es vengativo. Porque cuando habla en el libro de Romanos, la venganza es mía, dice el Señor, no está hablando en ningún momento de la venganza que usted cree, del látigo, del fuete, no. Él está diciendo, no se preocupen, que yo me encargo de eso. ¿Verá que es diferente? Y esto es lo que dice el original. Pero entonces, cuando leemos la Biblia muy literal, sin que el Espíritu Santo nos la revele, empezamos a dar bandazos. Empezamos a dar bandazos. ¿Y cómo damos los bandazos? Bueno, empezamos a decir, Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que va a consumir Dios? Las obras muertas tuyas. Dios no va a consumir, no te va a consumir el cuerpo, porque si tu cuerpo se muere ahorita, cuando ya venga el Señor, cuando venga el juicio, ya tú no tienes nada ahí. ¿Y de qué se va a quemar? Entonces nosotros cada día tenemos que empezar a desentrañar esa doctrina que lo que hacen es causar miedo en el ser humano para que esa frecuencia baja, estos seres puedan tomar control de nuestras vidas. Tú lo quieres creer, amén. Si no lo quieres creer también. Pero esto es una verdad que Dios nos está mostrando, porque la iglesia está aquí. ¿Para qué? Para que las puertas del infierno no prevalezcan en ella. Por eso es que una de las cosas que más es evidente en el sistema satánico es que tú tienes que mantenerte entretenido. Y te entretienen y no te dan ni cuenta. Cuando ven que tú no te entretienes con las redes sociales, que tú no te entretienes con otra cosa, entonces te presentan a los hijos. Problemas de los hijos, problemas de los esposos, problemas. Ahora yo pregunto, yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿quién te puso a ti como solucionador de problemas? Eso lo asumes tú. Pero Dios nos dijo, cuando vayas a la tierra, vas a solucionar los problemas. Te voy a presentar a René y ahí le solucionas el problema. Por eso uno como consejero, te doy el consejo, tú ves lo que haces con él. Si lo cumple, Dios te va a dar, porque es Dios quien te está hablando. Si no, eso es problema tuyo, María. Nosotros tenemos que estar claros en esto. Porque entonces sí nos convertimos en dioses castigador. Sí nos convertimos en dioses malvados. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando las obras de las tinieblas. En cambio, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos los hijos del Dios viviente. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos quien preservamos esta tierra. Nosotros somos los que le hacemos guerra a Satanás y su combo, a todo este sistema. Nosotros debemos todo el tiempo mantenernos en guerra con ellos. Porque Jesús tuvo un tiempo aquí, pero nadie lo pudo entretener. Señor, dile a este que comparta su herencia conmigo. Yo no vine aquí de partidor. ¿Y cómo? Si Jesús era Dios en esta tierra, ¿y cómo no vino a solucionar el problema? Porque Él no vino a solucionar el problema ese tan sencillo y tan estúpido. Él lo que vino a solucionar fue el problema de nuestra genética. Porque fuimos regenerados por Él. Porque nuestra genética fue infectada en Adán. Pero ahorita nosotros tenemos la sangre de Cristo y el ADN de Cristo. Estamos sin infección. Que yo no me gusta vivir sin infección. Eso es problema tuyo, María. No, es que a mí no me gusta vivir sin infección. O sea, tengo que tener. Mire, yo conozco gente que si no tienen problemas, vayan viendo a ver dónde los buscan o a ver quién los tiene para meterse. Pero si eso no es problema tuyo, ¿quién te puso a ti de juez? Yo vine aquí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alabar a Dios. No, el propósito es establecer el reino de Dios en esta tierra. Porque para eso vino Jesús también.
y la iglesia, que somos el cuerpo, debemos caminar y establecer ese reino en esta tierra. Como nosotros somos los que tenemos que establecer este reino en esta tierra, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir, de mostrar la paz, el gozo, el amor, la benignidad, la bondad, el dominio propio a todos los seres humanos, porque eso es el reino. Nosotros somos los que tenemos que hacer. ¿Para qué vino a poner aquí el cuerpo de Cristo? ¿Para qué nosotros somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el fin de que nosotros seamos el cuerpo de Cristo? El cuerpo que necesita. El cuerpo tiene que tener una voz. ¿Y cuánto no me critican a mí por las proclamas? Ahora yo pregunto, Jesús pasaba toda la noche orando. Y cuando bajó del monte de orar, lo que vino fue a dar órdenes a las enfermedades, al sistema, a las circunstancias. Él no vino a orar por nadie. ¿De dónde sacaron de estar oraréis por los enfermos y sanarán? Del libro de Santiago. Y la escritura establece al principio que ese libro fue hecho exclusivamente para los hijos de Israel, para la tribu de Judá. Y yo no soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Venezuela. No, porque es que les voy a decir una cosa. Israel es el pueblo de Dios y Venezuela es el pueblo del diablo. No. Si yo le digo a usted que Israel de una u otra manera fue un estado formado y no es el Israel de la Biblia, de cuando la Biblia estableció su reino, ¿qué diría usted? Investíguelo, estúdielo, métase en eso para que usted vea. Y cómo un pueblo que es de Dios no reconoce a Jesucristo como Mesías, ni reconoce a Jesucristo como su Salvador. Eso no lo entiendo yo, porque según las estadísticas, el 1% de Israel cree en el Señor Jesucristo. Y el otro 99% están esperando al Mesías. Entonces, ¿qué pueblo es ese? ¿Para qué? Si el pueblo es de Dios, yo creo que el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Es lo que yo creo. ¿Por qué es lo que yo creo? Porque son los que practicamos su doctrina, porque somos los que trabajamos exclusivamente para Él, porque somos su herencia, porque somos los hijos de Dios y nos reconocemos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces sí hacemos esto. Ahora, ¿dónde está tu poder y tu autoridad? Porque cómo nos encantan que nos digan, se parece a su papá. Cuando hacemos cosas malas, dígame en el mundo. Bueno, que todos estamos en el mundo. No, este es mundano y este es cristiano. No, aquí todos participamos de este mundo. Eso es sectarismo. Entonces, que Dios nos ayude con las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos le tiramos unos ramazos a la actitud del mundo, a la actitud de los mundanos. Unos son cristianos y otros son mundanos. Y todos, uno vive en Marte y otro en Saturno. Porque en esta tierra no vive nadie. Hasta donde yo tengo mi cosmovisión es aquí en esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros debemos dar evidencia del reino de Dios en nosotros. Debemos caminar en función de las enseñanzas de Cristo. Debemos manifestar el gozo, el amor, la fe, la benignidad, la bondad, el dominio propio. Nosotros tenemos que manifestar eso, porque ese es el reino de nuestra vida. Ah, que tú no lo quieres manifestar porque te gusta vivir así como vives. Eso es problema tuyo. Pero nadie puede venir a ti a gobernar tu vida porque ya tú le perteneces a Dios. Cuando tú, y esto sí lo voy a tirar con un poco de delicadeza, cuando tú estás dedicada exclusivamente a tu marido te gobierna. No te está gobernando Dios. Porque es que yo tengo que servirle. Ya va. Porque la Biblia dice que la mujer esté sujeta al marido, así como Cristo a la iglesia.
como su marido, a la cabeza que es Cristo. Pero es que él sí lo dice, pero antes de ese versículo dice: someteos los unos a los otros. Ese versículo nadie lo lee. Y sin embargo, al final de ese capítulo, del capítulo 5 del libro de Efesios, te dice: gran misterio es este. Mas yo, Pablo, digo esto de Cristo y la iglesia. Eso está hablando de matrimonio. ¿De cuál matrimonio? Pero nos es fácil tratar por todos los medios de ver a quién gobernamos y cómo gobernamos. Mire, nosotros nacimos para ser libres. ¿Sabes para qué? Dios nos hizo libres. ¿De qué te hizo libre Dios? De la religión. Principalmente porque la religión te ata, te leen 4 versículos bíblicos y ahí te lo establecen como doctrina. La gente que es amiga mía no le gusta mucho esto mío, porque voy en contra de lo que ellos han predicado toda la vida. Y aquí nadie tiene derecho a cambiar. Tenemos que volver a la iglesia primitiva. Eso es como decir que el hijo suyo no va a crecer nunca. Aquí no va a haber desarrollo de la iglesia. La iglesia tiene que ser como la iglesia primitiva. Y eran unos caramelos, ¿viste? Entonces, ¿por qué nosotros no empezamos a ver las cosas como Dios las ve? Porque no aceptamos ser los hijos del Dios verdadero. Y cada vez que te ves una cosa que no está pegada con este mundo, quieres salir corriendo. Nosotros debemos obligatoriamente, como hijos de Dios, establecer el reino en esta tierra. Y Dios escogió la iglesia para establecerlo. Y le voy a decir una cosa: el mensaje de Dios es un mensaje vertical. Baja y el que lo agarre es de él. Los padres que yo conozco con hijos espirituales no están preparados para lo que dicen sus hijos. Ya ellos ven espíritu, ven cosas, y los padres no hayan a quien achacárselo. Porque esta generación no se preparó para esta generación espiritual que venía. Y van a decirte cosas que tú ni entiendes, porque espiritualmente se tienes que discernir espiritualmente. No las vas a poder discernir en tu carne, no las vas a poder discernir con tu mente, sino que tienes que discernirla espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver, o sea, a no ver a los hijos como hijos nuestros, sino como verlos como hijos de Dios. Verlos como que Dios tiene un propósito con ellos, diferente al tuyo. Nosotros nos queremos retratar con nuestros hijos y salir los dos en la cédula. Y cuando se casan y se van, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué me lo quitaste? No te lo quitó, mami. Este es el caminar de este mundo, porque esto tiene que ir en avance. Si usted todavía está anhelando la iglesia primitiva, sépase que eso no va a regresar nunca. Sépase que yo no sé si estoy de acuerdo o no, no sé, porque no sé lo que quieren cambiar. El Papa Francisco dijo que la Biblia tiene que ser modernizada, perdón. ¿Ah? ¿Y cómo va a ser modernizada un libro que tiene más de 5,000 años? Yo le voy a decir cómo: por el Espíritu Santo, que te revele todas las cosas. Vendrá el Espíritu de verdad, ese Espíritu que dijo Cristo que venía, y te revelaría todas las cosas. Entonces, si Él te revela todas las cosas, ¿por qué todavía te seguís pensando en las cosas tuyas? Mire, a veces hay cosas que uno se pone a ver, ¿no? Pero a nadie, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta equivocarnos, ¿sí o no? Nos da de todo equivocarnos. Pero si no nos equivocamos, no aprendemos nunca. Dios a mí me mandó a hacer cosas que yo no quise hacer. Y no las hice, sino que las hice al contrario. Después que me di el tortazo, comprendí que había que hacerlo. Y le dije, así por la buena o la, pero yo me atreví.
Porque así te dice el Señor. Harás esto, esto y aquello, porque yo te digo que así es. Y yo, no me gusta, no quiero hacer eso. Pero si hubiera querido hacer lo que Él me dice, de primero, Dios me lo dijo. No. Tenemos que, por eso es que Dios viene trabajando con nosotros, a que nos conozcamos a nosotros mismos. Y cuando usted va al libro de Tomás, una bendición. El que no se conoce a sí mismo es la pobreza misma. ¿Y por qué Dios quiere? Porque Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón. El pecado no es pecado si no hay la intención del corazón. ¿Cuál es tu intención en cada una de las cosas? Si yo tengo una intención que no es de acuerdo a lo de Dios, yo estoy desfasado de lo que Dios quiere. Pero como yo amo más a la gente que Dios, entonces tengo que hacer las cosas de esta manera. No. A mí mucha gente al principio, mire, me han dicho de todo. Que yo sí soy seco. Una por ahí me dijo, no es posible que él me haya dicho que me divorcie cuando él fue el que me casó. Pero como nadie sabe la historia de la película, sino el que está de este lado, todos los días porque el marido esto y esto y esto, porque el marido esto y esto y esto. Cuando me llegó la tercera vez, como yo no ando con periquitos, le dije, chama, divorciate, sacudítelo, porque todo aquello que me es tóxico, todo aquello que no me conviene para mantener la vida en esta lo sacudo. ¿Qué va a hacer Dios? No sé, pero me lo sacudo. ¿Y qué pasó? No, sufrieron muchísimo, años de sufrimiento, para llegar a un solo sitio, al divorcio. Y eso es una historia. Entonces cada uno de nosotros debemos más que todo, por eso es que mire que a mí me encanta Dios. Nos puso a trabajar con las creencias, nos puso a trabajar con que nada es personal, nos puso a trabajar, y eso es de un libro, él se llama Miguel Ruiz, pero yo lo tomé. ¿Qué dice la escritura de todo esto? Y wow, ya Dios lo había enseñado, que Jesucristo lo había enseñado. Entonces cuando uno se pone a ver esto, tú dices wow, y entonces Dios lo que no quiere es que nosotros suframos. Y como no quiere que nosotros suframos, nos da el mejor consejo. ¿De quién depende? De nosotros. ¿A qué le temes? Imagínate tú que a José, cuando María salió preñada. Imagínate a Moisés cuando se paró frente al Mar Rojo. Y él lo que le dijo fue, pero bueno, ¿qué te dije? Levanta tu vara y anda. Ya se lo había dicho. Pero eso no es todo, porque Moisés quería que lloviera fuego del cielo y matara a Faraón y a todo su combo. Pero no atravesar el Mar Rojo. Pues ya se consiguió con el Mar Rojo. ¿Qué te dije? Que levantaría la varita y caminaría en medio del mar. Y entonces, ¿qué estás esperando? Pero no nos gusta, en verdad. Es una cosa, el hombre es ingobernable. Nos cuesta mucho esta situación. Entonces, cada uno de nosotros, lo que más debemos ver siempre que estamos caminando es la intención de nuestro corazón. Segundo punto, usted sabe que la ira de Dios nunca se acaba, ¿no? Es eterna. O sea, Dios se la mantiene arrepentido toda la vida. ¿Ah? Toda la vida, porque es eterna. Y usted no ve que lo que está pasando de la pandemia, de los que se mueren, esos son juicios de Dios. O sea que Dios no se cansa de hacernos juicio. Entonces resulta ser que le hace juicio a algunas naciones, a otras no. Le hace un juicio terrible porque contra nosotros ha venido juicio. ¿Verdad? Porque bueno, porque maldijimos a Israel, porque por la santería, pero los hijos de Dios que estamos aquí nada hacemos. Y todo el mundo tiene una palabra mala para Venezuela.
¿Sabe qué? Yo la veo como el país que tiene más luz ahorita en todo el universo. Porque hemos sido preparados por Dios para este tipo de acciones. Que tú no lo quieres creer, eso es problema tuyo, María. Entonces cada uno de nosotros debemos entender, ¿verdad?, de que la ira de Dios no es para siempre. Es más, el mismo libro de Génesis dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. ¿Y cómo es que todo el tiempo está tirando juicio? ¿Y contra quién es el juicio? Nosotros acabamos de empezar a orar por estos 3 camaleones que son Xi Jinping, Putin y Biden. ¿Por qué empezamos a orar por ellos? ¿Y por qué lo llamamos camaleones? Porque están tomados por un reptil. Porque todos quieren producir guerra, armas nucleares. ¿Para quién? Para matar elefantes, para acabar con la raza humana. Entonces eso no es de humano, porque el humano tiene la esencia de Dios, que es el amor dentro de su vida. Pero nosotros, aquí nosotros, lo vemos como normales, que hayan guerra y que maten seres humanos, porque eso hemos sido tratados a través de la televisión para ver la guerra como algo normal, para ver la guerra donde se mata el malo. O sea que la creación de Dios es mala. No, porque es que no han aceptado a Jesucristo. No es porque no lo hayan aceptado, porque el que lo creó Él puso su esencia de amor dentro de su vida. Entonces Dios está irado con nosotros por el pecado. Pero Cristo lo quitó o no lo quitó. ¿No dice la Escritura que ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Lo que no ha quitado dentro de nosotros y nos pertenece a nosotros es el mal hábito y la mala intención. Eso sí tenemos nosotros que quitárnoslas de encima. Tenemos que descubrir cuál es nuestra intención en todas las cosas. Y mire, a veces parecerá muy bonita, pero por dentro somos lobos rapaces. A veces parecerá que todo, no. Investigue cuál es la intención. En cada una de las cosas, en cada una de tu actitud, en cada uno de tu caminar, cuál es tu intención. Y de acuerdo a tu intención, Dios va a juzgarte. Pero de acuerdo a tu intención, también Dios te va a bendecir. Cuando yo debí un pocotón de dinero, que eso fue en el año 1984, que tenía la contratista, yo le dije: Señor, la intención mía no es ni siquiera apropiarme de dinero para tener buenos lujos, buenas cosas. No, la intención mía es cancelarle a todos los que le debo, honrar mis deudas. Ahí mismo lo proveyó. Pero en el momento que lo proveyó no dije: bueno, esta partecita para mí y esto para las deudas. No, todo, vamos a cancelarlo todo. No voy a vivir con eso toda la vida. Y la gente que le cancelé agarraba y me sembraba dinero. Así compré carros, compré un apartamento. Se puede imaginar la cantidad que ellos me sembraron a mí. Y ninguno asistía a CCR, ¿yo? Nosotros tenemos que quitarnos eso de encima. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la intención mía? Cancelar. Entonces Dios, conociendo mi intención, vino detrás de eso la bendición. Señor, lléname de dinero. ¿Para qué? Ya conociste la intención. Yo se lo pregunté en estos días a un amigo mío. Le dije: ok, te va a llegar esta plata. ¿Cuál es tu intención? ¿Para qué la quieres? Me dijo: si supieras que no había pensado en eso, piénsalo. Porque va a llegar, pero tú tienes que, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es la intención real de tu corazón? Mire, gracias a Dios porque aquí la gente siembra y siembra bien. Pero yo me pongo a observar, ¿no? A veces que uno es capaz de sembrar para que Dios le dé una gran cosecha, pero siembro poco. O sea, eso no tiene sentido. Pero, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Obtener más para qué? ¿Para seguir sembrando en el reino o para gastártelo en ti? No, que voy a recibir una herencia, apóstol. Ore para que la herencia, ¿de cuánto le vas a dar a Dios? Bueno, no había pensado en eso. No voy a orar entonces.
que ni siquiera había pensado poner a Dios de primero. Cuando yo pongo a Dios de primero, así como la viuda de Sarepta, que fue a hacer las arepas y nomás que le quedaba la de ella y la del hijo. Y le dijo, nomás que nos queda esto para poder vivir. Con esto solamente vamos a comer. Y vino Pablo y le dijo, Elías, y le dijo, vamos a hacer una cosa, dame primero a mí, dale primero a Dios. Y Dios, mientras tú me des, jamás faltará el aceite, ni jamás faltará la harina, ni jamás faltará esto. Y ellos agarraron y lo primero que hizo ella fue, está bien, yo prefiero morirme, pero dale lo primero al profeta de Dios. Y se lo dio. Y nunca faltó. Es más, con las vacías que le quedaron, pagó las deudas del marido. Entonces, tenemos demasiadas evidencias para ver cuál es la intención real de nuestro corazón. Yo no tenía ninguna intención de mi corazón cuando Dios me dijo, entrégame la empresa. Pero como Él es Dios, yo le entregué todo. Muebles, dinero, compramos equipos, compramos todo. ¿Y sabe con cuánto quedé? Con nada. Pregúnteme usted cómo me ha ido. Que a mí me preguntan a veces en los cumpleaños, ¿qué querés que te regale? Y no hay yo que decir. Este año sí tengo que decir. Entonces cada uno de nosotros debemos ver, como decíamos, no importa lo que vea, lo que escuche, lo que sienta. Dios está en control y está a mi favor. ¿Está qué? Lo que yo tengo que preocuparme, no ocuparme, es de lo que Dios me mandó a hacer. Y lo que Dios me mandó a hacer, de pronto no me va a gustar. Porque si es de Dios trae paz. Otro engaño más. Si es de Dios te trae paz. Yo he visto mucha gente que Dios le ha traído paz en una situación y lo que han tenido son pérdidas. Entonces lo que es de Dios no es que trae paz. La paz la tienes tú con o sin traerte Dios eso. Porque mis paz os dejo, mis paz os doy, no como el mundo la da. Dios les bendice. Hasta la próxima entrega.